El aire en la pequeña aldea sureña de Chile olía a tierra húmeda y a promesas rotas, un perfume melancólico que se adhería a la piel como la neblina persistente. Dicen que el verdadero luto no es la ausencia, sino la presencia perpetua de lo que nunca más será. Y para Elena esta verdad se había materializado en las paredes silenciosas de su hogar, cada crujido de la madera resonando con el eco de una voz que ya no existía. La viuda, una mujer de 50 años, cuyo rostro parecía esculpido por el paso implacable de los inviernos y el dolor, se había convertido en un espectro, prisionera de un pasado tan tangible como el olor a cedro que emanaba de la polvorienta carpintería de su marido. La muerte de Arturo había sido repentina, brutal, negándole no solo la vida, sino la posibilidad de una despedida, la palabra final que sella un ciclo y permite que el alma errante encuentre la paz. La casona, rodeada de campos donde la niebla danzaba como un fantasma en las mañanas, no era un hogar, sino un mausoleo de recuerdos. Las herramientas de ebanistería de Arturo, pulidas por años de uso, descansaban ahora bajo una capa fina de polvo que Elena era incapaz de limpiar, temiendo borrar el último rastro físico de su existencia. Ella vivía de la magra cosecha de su huerto y de la memoria, un trueque desolador que la mantenía anclada en una inmovilidad emocional peligrosa, un estado de estancamiento donde la línea entre el recuerdo y la locura se volvía difusa. La vida, para ella, se había detenido en el instante exacto en que el corazón de Arturo había claudicado, llevándose consigo la clave de su partida y dejando un vacío que ninguna lágrima podría llenar, un vacío lleno de preguntas sin respuesta que corroían su paz. Pero en el corazón de esa quietud forzada latía una necesidad subterránea y desesperada, la de encontrar una prueba, una señal minúscula que demostrara que su amor no había sido en vano, que la vida de Arturo y su repentino final no habían sido un accidente sin significado. Elena necesitaba un mensaje póstumo, un fragmento de verdad que justificara su dolor y le diera permiso para, quizás, volver a respirar. Esta búsqueda inconsciente la llevaba una y otra vez a la vieja carpintería, ese santuario de madera donde el tiempo parecía haberse negado a avanzar, preservando el olor a virutas frescas y barniz, como si Arturo estuviera a punto de regresar de un momento a otro para continuar con su obra inacabada. Una promesa latente que la madera parecía guardar. La aldea, sumida en sus propios secretos y el silencio cómplice de las montañas, ignoraba la tormenta interna de Elena. Pero la verdad, como el moho en la madera vieja, siempre encuentra la forma de emerger. Un objeto olvidado en el taller, una obra final que Arturo no pudo terminar, estaba a punto de romper el hechizo del luto, desafiando la lógica y las leyes de la naturaleza. El silencio de la muerte estaba a punto de ser interrumpido por un secreto tallado en madera. Un misterio que no solo revelaría la causa del último sufrimiento de Arturo, sino que también obligaría a Elena a despertar de su letargo y a luchar por la memoria del hombre que amaba, iniciando un viaje donde la razón se enfrentaría al folclore y la resignación se convertiría en coraje. Elena había aprendido a leer la ausencia de Arturo en cada grieta de la pared y en el siseo del viento que se colaba por las ventanas mal ajustadas. Su vida se había reducido a rutinas monótonas, marcadas por el sonido arrítmico de la lluvia sobre el tejado de zinc y el aroma terroso de su pequeño huerto, la única fuente de sustento que la anclaba a una realidad que se sentía cada vez más distante. El contexto social de la aldea era pequeño y cerrado.
donde las miradas oblicuas reemplazaban a las palabras, y el chisme se tejía tan apretadamente como el musgo en los troncos viejos, manteniendo a Elena en una burbuja de aislamiento autoimpuesto que su luto alimentaba con fervor. La gente la veía, una figura sombría, envuelta en chalinas oscuras, y la dejaba en paz, respetando la magnitud de su pérdida con un silencio casi reverencial, o quizás simplemente con el miedo a la pena contagiosa. Su estado emocional era de resignación profunda. El dolor ya no era una herida abierta, sino una cicatriz que le pesaba, limitando sus movimientos y sus pensamientos. Se movía por la casa con una lentitud casi ritual, como si temiera despertar los recuerdos que dormían en cada esquina. La falta de una despedida la había dejado varada en un purgatorio personal. No podía llorar la muerte de Arturo porque sentía que él no se había ido completamente, solo se había detenido. Esta ambigüedad la consumía, dejando un nudo de ansiedad y culpa en su estómago que solo el trabajo físico en la tierra lograba momentáneamente aflojar. Su mayor temor no era el futuro incierto, sino el miedo de que el tiempo, ese ladrón silencioso, terminara por borrar la nitidez de la imagen de Arturo en su mente, disolviendo el recuerdo de su risa grave y de sus manos hábiles, la prueba de que alguna vez fueron dos. La carpintería de Arturo, un anexo a la casa principal, era el corazón detenido de ese hogar. Entrar era un ejercicio sensorial. El golpe seco de la puerta al cerrarse resonaba en el silencio, seguido por el olor penetrante y dulce del cedro mezclado con el rancio aroma de aceites y pegamentos antiguos. La temperatura en el interior era más baja que en el resto de la casa, una frialdad que parecía conservar el último aliento de la actividad de Arturo. La luz, filtrada por una ventana alta cubierta de telarañas, dibujaba motas de polvo suspendidas en el aire, creando un ambiente de santuario en penumbra. Elena podía casi escuchar el raspar del cepillo, el golpe rítmico del martillo, la voz de su marido tarareando viejas canciones, pero eran solo fantasmas acústicos que se desvanecían al extender la mano. En la bancada de trabajo, la madera de cerezo, el ébano y el roble esperaban pacientemente, sin saber que la mano maestra que debía darles forma ya no volvería. Los pequeños ojos de vidrio para las marionetas, de todos los colores y tamaños, la observaban desde un frasco como una asamblea silenciosa de almas expectantes. Cada herramienta estaba en su lugar exacto, un testimonio del orden meticuloso de Arturo. Elena pasaba horas sentada en un taburete de 3 patas, inmóvil, simplemente respirando el aire de su taller. Necesitaba ese olor a madera para sentir que no estaba sola. Era el último vestigio tangible de la vida que se le había escapado. Su deseo era simple, pero imposible. Una última conversación, un entendimiento de por qué se había ido tan rápido. El contraste entre la vitalidad que Arturo infundía en sus títeres y la inercia actual de Elena era doloroso. Él era un maestro titiritero, un narrador silencioso que convertía un simple bloque de madera en un personaje con alma. Ella, por el contrario, se había vuelto un autómata, una figura sin hilos, movida por la inercia del dolor. La gente de la aldea, aunque la respetaba, murmuraba sobre la necesidad de dejar ir y de seguir adelante, frases vacías para quien se sentía incompleta. Elena, sin embargo, sabía que no podía avanzar sin resolver el misterio de la última obra de Arturo, sin descifrar el mensaje inconcluso que parecía haber dejado en el mundo, un enigma que la ataba a ese lugar y a esa pena. La casa era, en sí misma, un espejo de su duelo.
El silencio era tan denso que amplificaba los sonidos más pequeños, el goteo constante de una tubería, el crujido de la madera al enfriarse por la noche, el susurro de la ropa de Arturo aún colgada en el armario. El jardín, antes vibrante, ahora mostraba malezas mezcladas con la menta y el orégano. El color había desaparecido de su vida, quedando solo tonos de gris, marrón y el blanco espectral de la neblina. Este aislamiento, aunque autoimpuesto, la protegía de las preguntas intrusivas, pero también la dejaba vulnerable a sus propios demonios, a la autoconmiseración que se había convertido en su compañera más fiel. Su cuerpo, aún fuerte por el trabajo en el campo, contrastaba con la fragilidad de su espíritu. Sus manos, que antes tejían la lana con destreza, ahora se aferraban a la taza de café caliente como si fuera un ancla. La pérdida de Arturo había sido la pérdida de su centro de gravedad. Él era el pilar, la risa, el motor. Sin él, Elena era solo una fachada, una casa sin cimientos. Ella anhelaba una señal que le permitiera reconstruir algo, cualquier cosa, pero el miedo a lo desconocido la mantenía paralizada. La incertidumbre sobre el futuro se manifestaba como una niebla mental, más densa que la que cubría los cerros. La aldea, sumida en su rutina invernal, con sus casas de madera oscura y techos inclinados para resistir la nieve, ofrecía un telón de fondo de austeridad y melancolía. Las pocas veces que Elena salía, sentía las miradas, no de malicia, sino de una curiosidad mezclada con compasión que la hacía apresurar el paso. La vida continuaba para ellos. Los niños corrían, los hombres reparaban vallas, las mujeres cocinaban. Solo ella estaba congelada en el tiempo. Esta desconexión con el ritmo de la comunidad era una carga pesada, recordándole constantemente su soledad. Arturo, además de su talento con la madera, era conocido por su integridad. Era un hombre de palabra, un constructor de puentes en una comunidad dividida por el secretismo. Su repentina muerte había dejado un vacío no solo en Elena, sino en la moralidad no oficial de la aldea. Se rumoreaba que algo lo había atormentado en sus últimos días, una sombra que él se negaba a nombrar. Elena desestimaba estos chismes como el producto de mentes ociosas, pero la duda, como una astilla diminuta, permanecía incrustada en su mente. Ella necesitaba la verdad, no para juzgar, sino para finalmente liberarse del peso de la incertidumbre y honrar la memoria limpia del hombre que había amado. La noche se abatió sobre la aldea con una ferocidad inusual. El viento aullaba como una bestia herida en las chimeneas y la lluvia golpeaba las ventanas con la violencia de un tambor desesperado. Era una tormenta que invitaba a la introspección forzada, una de esas noches donde el mundo exterior desaparece y solo quedan los ecos internos. Por primera vez en meses, Elena sintió un impulso que no venía del luto, sino de una necesidad urgente de orden. Decidió que ya era suficiente. El polvo que cubría el taller de Mnenosen. Arturo no era un tributo a su memoria, sino una capa de olvido. Armándose de un trapo y una determinación frágil, entró en la carpintería, donde el aire estaba cargado de electricidad y viejos recuerdos. El simple acto de encender la única bombilla colgante sobre la bancada de trabajo pareció disipar un poco la neblina de su mente. El olor a cedro se hizo más intenso, casi agobiante. Mientras limpiaba los cepillos y recogía las virutas, sus manos tropezaron con una pila inusual de viejos retazos de tela y estopa que Arturo usaba para pulir. Era una esquina que siempre había ignorado. Con un movimiento brusco, Elena apartó los materiales, revelando un espacio escondido, un pequeño vacío en la madera de la bancada. Ahí,
Oculta del mundo y de ella, yacía una marioneta. No era una marioneta cualquiera, era una figura casi terminada, tallada con una precisión que solo Arturo, el maestro titiritero, podía lograr. La madera tenía las vetas de un roble robusto y la figura representaba con una fidelidad inquietante al propio Arturo. Su rostro, rudo y noble, con esa línea característica de preocupación en la frente, estaba allí, congelado en la madera. Llevaba tallado el detalle de su chaqueta favorita, incluso los pliegues en la tela. Pero lo más impactante eran los ojos. Aún sin barnizar, brillaban con una intensidad extraña. La figura estaba completa, excepto por un detalle crucial. No tenía los hilos que le daban vida. Era una cáscara, un doble silencioso y vacío. Una mezcla de ternura dolorosa y curiosidad mórbida invadió a Elena. Era la obra final de su marido, el último pensamiento que había dejado en este mundo. Sus dedos temblaron al extenderlos. El contacto con la madera, aún áspera en algunas partes, fue un choque eléctrico. En el instante exacto en que la yema de su índice tocó la fría mejilla tallada de la figura, algo ocurrió. Algo que desafió toda explicación lógica y que la obligó a cuestionar la fragilidad de su propia cordura en medio de la soledad de la tormenta. La figura se movió. Fue un movimiento sutil, casi imperceptible, un deslizamiento suave. La mano derecha de madera, que descansaba al lado del cuerpo tallado, se levantó unos pocos milímetros y luego volvió a caer sobre la bancada con un sonido seco y diminuto, como el suspiro de un niño. Elena retiró su mano como si se hubiera quemado. Su corazón se aceleró, latiendo un ritmo frenético que opacaba el sonido de la lluvia. La razón le gritaba que era un efecto de la estática o del asentamiento de la vieja madera por la humedad de la tormenta, pero sus ojos, que habían visto el movimiento, le contaban una historia diferente, una historia de folclore y misterio. Se quedó paralizada, con el aliento atrapado en la garganta. Miró fijamente el rostro de madera, los ojos pintados ahora fijos en ella, y entonces ocurrió de nuevo algo aún más innegable. La boca tallada, esa representación perfecta de la expresión de Arturo, pareció curvarse en una sonrisa breve, casi juguetona, llena de una picardía fantasmal. No fue un cambio de luz, fue una manipulación de la sombra, un juego óptico que su mente, al borde del colapso emocional, amplificó a la categoría de milagro o de maldición. El misterio se instaló como una daga helada en el centro de su pecho. El evento la obligó a un dilema central. ¿Estaba perdiendo la razón o su luto había roto alguna barrera invisible entre los vivos y los muertos? Si era la locura, debía ignorarlo. Si era un mensaje, debía prestar atención. A pesar del miedo, la marioneta, esa figura de madera que era un doble de su marido y un eco de su ausencia, se había convertido en el incidente incitante, el catalizador que destrozó su estancamiento. El objeto no solo prometía la respuesta a la muerte de Arturo, sino que también la ponía en riesgo emocional, obligándola a confrontar lo incomprensible. Elena se acercó lentamente de nuevo. La madera estaba ahora tibia al tacto, extrañamente cálida. La marioneta yacía inerte, silenciosa, pero la atmósfera en el taller había cambiado. Ya no era un mausoleo, era un lugar de espera, un umbral. El conflicto se había instalado. La marioneta tenía algo que decir, pero ¿era la voz de Arturo buscando justicia o la manifestación de su propia desesperación buscando consuelo? El miedo físico a lo sobrenatural se mezclaba con la esperanza desesperada de la mujer que había perdido su amor y que ahora buscaba una explicación. Con una mezcla de terror y devoción, Elena tomó la figura en sus manos.
Pesaba exactamente lo que se esperaría de un objeto de ese tamaño, pero para ella era el peso del último secreto de Arturo. Lo que la madera inacabada intentaba decir era un enigma, un desafío que la sacaba de su resignación. La figura de madera, al ser sostenida, pareció adquirir un nuevo significado, dejando de ser un objeto artístico para convertirse en un medium, una herramienta forzada a la vida por el dolor de la viuda y el misterio de la muerte. Su corazón le decía que ese era el camino. Elena llevó la marioneta a la cocina, el lugar más iluminado de la casa, para examinarla bajo la luz cruda de una lámpara de aceite. La figura de Arturo, tallada con tal maestría, parecía observar la habitación con una melancolía serena. La viuda pasó sus dedos sobre cada detalle, buscando costuras, interruptores o cualquier mecanismo oculto que pudiera explicar el movimiento y la sonrisa fugaces. No encontró nada. La marioneta era pura madera, meticulosamente trabajada, sin indicios de manipulación externa. La explicación racional se desvanecía, dejando espacio al miedo y a la fascinación. La pregunta persistía, colgando en el aire más pesada que el humo de la lámpara. Si no era un truco, ¿qué era lo que intentaba comunicarle? Decidió colocar la figura en la mesa del comedor, frente a su silla habitual, creando una cena silenciosa e incómoda. Mientras sorbía su sopa de verduras, manteniendo la mirada baja, sintió de nuevo la intensidad de los ojos tallados sobre ella. Elevó la vista y vio que la cabeza de la marioneta se había inclinado ligeramente hacia la izquierda, un gesto de escucha o expectativa que Arturo solía hacer cuando ella le contaba algo importante. El corazón de Elena dio un vuelco. Se levantó bruscamente, dando un paso atrás, la silla raspando el suelo con un sonido estridente. El misterio se estaba volviendo interacción y la pasividad de Elena estaba siendo atacada por una fuerza sutil pero innegable. Se atrevió a hablar, con la voz apenas un susurro, sintiéndose ridícula y solemne a la vez. «Arturo, ¿qué quieres decirme?» El silencio que siguió fue atronador, solo roto por el tic-tac monótono del viejo reloj de péndulo. Sin embargo, al mirar de nuevo a la figura, la mano de madera, que estaba rígida sobre su rodilla tallada, se movió, apuntando con un dedo índice corto y grueso. No apuntaba a Elena, ni a la puerta. Señalaba directamente a la vitrina de libros de la sala, un mueble que siempre había sido propiedad exclusiva de Arturo, lleno de volúmenes antiguos y polvorientos sobre mitología local y técnicas de carpintería. El miedo dio paso a una curiosidad feroz, el primer atisbo de una emoción vital que Elena sentía desde el funeral. ¿Podría la respuesta estar en los libros? Se apresuró a la vitrina, casi tropezando con la alfombra. Pasó la mano por los lomos, buscando algo fuera de lugar, algo que la marioneta pudiera estar señalando. No encontró nada inusual. Regresó a la mesa, frustrada. La figura seguía apuntando, implacable. «No es en los libros, es allí», pensó desesperada, y en ese instante el dedo de la marioneta hizo un movimiento diminuto, un golpecito rápido que indicaba debajo del mueble, la parte inferior del estante. Arrodillándose, sintiendo el frío del suelo de madera contra sus rodillas, Elena palpó la base de la vitrina. El cedro estaba liso y duro, pero en la esquina trasera, casi invisible en la sombra, sus dedos encontraron un pequeño nudo en la madera que, al presionarlo, cedió. No era un nudo, era un panel diminuto, casi una ilusión. Lo abrió con dificultad. Dentro, envuelto en un paño de terciopelo ajado, no había dinero ni joyas, sino una llave antigua de hierro forjado,
grande y pesada, con un aire de secreto y antigüedad. ¿Qué abría esa llave? La pregunta la dejó sin aliento, un micro cliffhanger en su propia sala. Antes de continuar, suscríbete al canal si te apasionan las historias donde la línea entre la realidad y el misterio se desvanece. Lo que está por ocurrir te dejará sin aliento. Elena regresó a la cocina con la llave. La marioneta, satisfecha, había bajado la mano, volviendo a su postura rígida. Ella sintió una conexión innegable. La figura la estaba guiando. Recordó que Arturo tenía una pequeña caja de seguridad empotrada en la pared de su taller, oculta detrás de un calendario viejo. Era donde guardaba los papeles importantes y las ganancias de la venta de sus títeres. Pero esa caja se abría con una combinación numérica, no con una llave. Esta llave era para otra cosa, algo más antiguo, más personal, o quizás algo que Arturo había querido mantener completamente en secreto. La búsqueda de la cerradura fue una cacería silenciosa por la casa. Pasó horas explorando viejos baúles, el escritorio del salón y las puertas cerradas del ático. El sol comenzó a filtrarse tímidamente por las ventanas, tiñendo el ambiente de un color azul pálido, contrastando con la creciente intensidad de su búsqueda. Finalmente, en el piso de arriba, en la habitación de invitados, casi olvidada, había un arcón de roble, de la época de sus abuelos, que nunca se usaba. Elena lo había dado por un objeto decorativo, pero al examinar la pesada tapa, encontró una cerradura de latón oxidado, oculta bajo una capa de cera. Con un temblor de anticipación, deslizó la llave en la cerradura. El mecanismo gimió con un sonido seco, áspero, antes de ceder con un clic resonante. Abrió el arcón. No estaba lleno de oro ni de armas, sino de recuerdos. Encapsulados, viejas cartas atadas con hilo, fotografías amarillentas y en la parte inferior, debajo de una capa de mantas de lana, un diario de tapas de cuero, grueso y bien usado, que Elena nunca había visto. Era el diario secreto de Arturo, un volumen que él nunca le había mencionado, una confesión callada que había guardado de su propia esposa. El corazón de Elena se hundió, no por celos, sino por la traición del secreto. ¿Qué había en esas páginas que su marido, su alma gemela, no había querido compartir con ella? Tomó el diario. La primera página estaba en blanco, excepto por una fecha reciente, apenas unas semanas antes de su muerte, escrita con la letra firme y redonda de Arturo. La segunda página tenía la caligrafía más vacilante, casi ilegible, como si hubiera sido escrita bajo una gran presión o temblor. La primera frase era impactante y simple. No puedo más. Él se llevará todo. Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Él, un antagonista social, la mención de llevarse todo apuntaba a la tierra, a la casa, a su seguridad. La escalada de la tensión era ahora palpable. No se trataba solo de la muerte de Arturo, sino de algo que la había precedido, y lo que era peor, algo que amenazaba su supervivencia actual. El luto se había transformado en una misión, descubrir quién era él y qué quería. Las siguientes entradas del diario eran una letanía de miedo y desesperación. Arturo detallaba reuniones secretas, llamadas telefónicas amenazantes y el peso de una deuda que Elena desconocía por completo. Escribió sobre un agiota de la ciudad, un hombre sin escrúpulos que se aprovechaba de la necesidad de los pequeños agricultores y artesanos de la zona, un tiburón que había olido la debilidad en la economía de Arturo y estaba cerrando el cerco. El antagonista había sido revelado. No era un fantasma ni un monstruo, sino la codicia humana.
encarnada en un usurero de rostro frío. Arturo confesaba que había intentado pedir ayuda, pero las amenazas del agiota sobre represalias contra Elena y la destrucción de su reputación lo habían silenciado. La presión había sido constante, asfixiante. Él había estado trabajando día y noche para terminar un gran encargo de títeres, con la esperanza de saldar la deuda, pero el agiota se había vuelto impaciente, exigiendo la tierra como garantía, amenazando con un plazo inminente. El estrés, la vergüenza y el miedo a perderlo todo habían sido la verdadera causa del colapso fatal de su corazón, un infarto inducido por el terror. Elena sintió una oleada de rabia helada. La culpa que había sentido por no haber podido salvar a su marido se transformó en una necesidad ardiente de justicia. El luto se había acabado. La lucha había comenzado. El diario no solo revelaba el trauma de Arturo, sino que también transfería la carga de la amenaza a ella. El agiota no sabía que Elena conocía el secreto, y esa ignorancia era su única ventaja. La marioneta había cumplido su propósito inicial, guiarla hacia la verdad oculta. Pero la tarea de Elena apenas comenzaba. El siguiente párrafo del diario era críptico. La garantía. Lo que él busca está en la madera, no en la tierra. ¿Qué quería decir Arturo con eso? El agiota quería la tierra, la casa, pero Arturo parecía sugerir que había algo más valioso escondido. Elena regresó a la carpintería sosteniendo la marioneta y el diario. El olor a cedro ya no era un recuerdo, sino un aviso, una pista. La madera, la herramienta de vida y arte de Arturo, se había convertido en el mapa para su venganza. Se sintió impulsada a revisar de nuevo la figura que tenía en sus manos, buscando un compartimento secreto, pero la madera se sentía sólida. Ella pensó, ¿y si la pista no es la marioneta, sino el proceso de hacerla? Arturo, un titiritero, siempre ocultaba cosas a la vista, usando distracciones. Recordó que a Arturo le gustaba usar la madera de alerce para los secretos por su veta densa. El diario tenía muchas páginas aún sin llenar. Elena se sentó y comenzó a leer con más detenimiento los detalles de los encuentros con el agiota, buscando nombres, fechas o lugares que pudieran desenmascarar al hombre de la ciudad. El sol ya estaba alto y la aldea empezaba su día, ignorante de la conspiración silenciosa que se había revelado en el corazón de la casa de la viuda. Arturo había escrito que el agiota se hacía llamar el cobrador en la aldea, pero su nombre real era Ernesto Valenzuela, un hombre con una fachada respetable en la ciudad que dirigía un negocio de préstamos informales. El diario detallaba un encuentro final donde Valenzuela le había dado a Arturo 48 horas para desalojar la propiedad si no pagaba la deuda total, una suma imposible de conseguir. Elena sintió el peso de la desesperación de su marido en cada palabra escrita a mano. El riesgo ahora no era solo la pérdida emocional, sino la ruina total. La marioneta, que había estado a su lado, se inclinó de nuevo. Esta vez, el movimiento fue un poco más fuerte. Con su mano de madera, señaló un viejo calendario que colgaba cerca de la puerta del taller. Un calendario que mostraba el mes de su muerte. Elena se acercó con cautela. Detrás del calendario, en la pared, estaba el pequeño compartimento de seguridad con combinación que Arturo usaba para guardar dinero. Ella ya sabía que la caja no se abría con la llave, pero la figura de madera insistía en señalarlo, como si buscara algo más. Elena recordó que la caja de seguridad estaba vacía cuando la revisó después de la muerte de Arturo, lo que explicaba por qué no había podido pagar.
Pero la marioneta no apuntaba a la caja en sí, sino al borde del marco de madera que rodeaba el hueco. Siguiendo la indicación, sus dedos palparon la madera. Encontró un clavo suelto. Al removerlo, el marco de madera se deslizó, revelando un segundo compartimento aún más pequeño y profundo, forrado con terciopelo rojo. La tensión se hizo insoportable. ¿Contendría este segundo compartimento la prueba final? Abrió el hueco. Dentro había un solo trozo de papel, doblado y sellado. No era dinero, sino una nota promisoria. La leyó. Era un recibo firmado por el agiota, Ernesto Valenzuela, que probaba que Arturo le había pagado una parte sustancial de la deuda hacía 6 meses y que, por lo tanto, la deuda actual no era la cantidad exorbitante que Valenzuela había estado exigiendo. Más importante aún, el documento mostraba que el agiota había estado violando el acuerdo original, cobrando intereses usurarios, lo que invalidaba legalmente su reclamo sobre la tierra de Arturo. Era la evidencia que necesitaban. Elena, sosteniendo la nota promisoria, el diario y la marioneta, sintió la primera oleada de poder en meses. La pena se había convertido en propósito. Se dio cuenta de que la marioneta no era un fantasma, sino un médium, una herramienta que Arturo había manipulado con su último aliento. Se preguntó si él había intentado dejar ese mensaje antes de morir. La nota promisoria era la garantía que él había mencionado, la garantía de que su lucha no había sido en vano. Su desafío se había escalado de la introspección a la acción. Necesitaba enfrentarse al hombre. Se miró en el espejo sucio de la carpintería. Ya no veía a la viuda resignada. Veía a una mujer con un objetivo, con los ojos ardientes de una leona que protegía su hogar. Sabía que confrontar a Valenzuela era peligroso, no solo legalmente, sino quizás físicamente. El hombre era conocido por su crueldad, pero con la prueba en su mano y la voz silenciada de Arturo guiándola, ya no podía dar marcha atrás. El enfrentamiento era inminente y su corazón, aunque latía con miedo, también lo hacía con una resolución que no había conocido en años. La marioneta, de nuevo en la mesa, parecía ahora más serena. Elena sintió que el objeto, su conexión con Arturo, había cumplido una fase crucial. Ella necesitaba actuar rápidamente, antes de que Valenzuela, al no recibir noticias de desalojo, se presentara en la aldea. La idea de que el hombre que había matado indirectamente a su marido pudiera poner un pie en su tierra la llenaba de náuseas. El tiempo se había convertido en un enemigo, obligándola a salir de su burbuja de luto y a enfrentarse al mundo exterior, un mundo que ahora sabía que estaba lleno de maldad calculada y silenciosa. Elena envolvió la nota promisoria y el diario en un pañuelo de seda y los escondió bajo su delantal. Necesitaba un plan. No podía ir a la policía local. Valenzuela tenía contactos. El enfrentamiento tenía que ser público, un golpe de justicia moral que desmantelara su fachada y lo expulsara de la comunidad. La marioneta, el catalizador de todo, la observaba. La viuda sintió que Arturo, a través de la madera, le daba la fuerza que necesitaba, un último aliento de coraje. La tensión se había acumulado hasta un punto crítico. ¿Cómo enfrentaría a un hombre tan poderoso sin protección? La respuesta, ella lo sabía, radicaba en la audacia y la verdad. ¿Y tú? ¿Habrías tenido el valor de seguir adelante y enfrentarte a la sombra del hombre que causó la pérdida de tu amor? Déjame un comentario y dime lo que harías. El sonido de un coche acercándose por el camino de tierra hizo que Elena se tensara. Era un sonido inusual, demasiado temprano para la visita de un vecino. Se asomó a la ventana.
Un coche grande y negro, pulcro y fuera de lugar en la aldea, se detenía frente a su puerta. Ernesto Valenzuela había llegado. La confrontación, que ella había planeado para más tarde, se había precipitado. No había tiempo para el miedo, solo para la acción. Con el corazón latiéndole como un tambor frenético, se preparó para recibir al antagonista, la nota promisoria caliente contra su piel. La presencia de Ernesto Valenzuela en el umbral no era solo la de un hombre, sino la encarnación del cinismo y la avaricia que habían consumido a Arturo. Alto, vestido con un traje de ciudad impecable que contrastaba grotescamente con la austeridad de la aldea. Su sonrisa era una mueca de condescendencia forzada. Doña Elena, me temo que he venido a finalizar los asuntos de su difunto esposo, dijo, con una voz que era pulcra y fría como el metal. Él creía que ella era la viuda quebrada, paralizada por el luto, lista para firmar cualquier papel y retirarse en silencio. Esta suposición fue la brecha que Elena supo explotar. Ella se mantuvo firme, sin invitarlo a pasar, bloqueando la entrada con su propio cuerpo. El sol de la mañana resaltaba el cansancio en su rostro, pero también el acero en sus ojos. Los asuntos de mi esposo están bajo mi cuidado, señor Valenzuela, y no hay nada que finalizar, respondió, su voz sorprendentemente estable, aunque un ligero temblor se agitaba en sus manos ocultas bajo el delantal. El agiota levantó una ceja, claramente molesto por la resistencia. Estaba acostumbrado al miedo, no al desafío, y la actitud de Elena representaba una desviación en su guión de extorsión. Le sugiero que sea razonable, señora. Tengo un documento, una promesa de pago que su esposo garantizó con esta propiedad. El plazo ha expirado. Si coopera, quizás pueda dejarle algunas pertenencias antes de que tomemos posesión, articuló Valenzuela, extendiendo un sobre blanco con un gesto de falsa piedad. La escena se había convertido en un duelo silencioso, donde las palabras eran espadas y el suelo de tierra era la arena. Elena sintió el calor de la nota promisoria escondida, un talismán que le recordaba el verdadero poder que poseía. Fue en ese momento de máxima tensión que ocurrió la verdadera revelación, el punto de giro que cambió la comprensión de toda la historia, no para Elena, sino para el antagonista. Elena dio un paso firme, rompiendo la distancia de seguridad entre ellos. Señor Valenzuela, mi esposo me dejó algo más valioso que una deuda, dijo, con una calma que desarmó al agiota, acostumbrado a las lágrimas o las súplicas. Me dejó la verdad. Ella no había revelado su carta maestra, pero la mención de la verdad fue suficiente para sembrar la semilla de la duda en la mente del usurero. La viuda alzó la mano y con un movimiento lento y deliberado retiró el pañuelo que cubría el rostro de la marioneta de Arturo, que había colocado estratégicamente en la ventana de la sala. La figura de madera, idéntica al fallecido, con sus ojos fijos y su sonrisa tallada, quedó expuesta, mirando directamente a Valenzuela. El impacto fue inmediato y dramático. El agiota palideció. Su fachada de hombre de negocios se resquebrajó, revelando un miedo primitivo y supersticioso que la gente de la ciudad despreciaba, pero que él, como buen conocedor del folclore rural, comprendía profundamente. El titiritero artesano, Arturo, había sido conocido por la creencia popular de que sus creaciones tenían un atisbo de alma, un reflejo de su creador. Al ver su imagen tallada mirándolo fijamente, Valenzuela no vio un simple juguete, sino un testigo, un vengador de madera.
No fue solo el secreto de la deuda, sino la fuerza moral y para él la sobrenatural que ahora lo confrontaba. La marioneta, el doble de Arturo, era la personificación de su mala conciencia. Esa cosa, quítela, balbuceó Valenzuela, retrocediendo un paso, su voz perdiendo toda su autoridad. Elena aprovechó su pánico. Esta cosa es el último trabajo de mi esposo, continuó, acercándose a la marioneta para protegerla. Y al tallarse a sí mismo, me dejó la prueba de por qué murió, por la presión que usted ejerció sobre él. Su acusación era directa, el lenguaje despojado de adornos. Valenzuela intentó recuperar la compostura, riendo nerviosamente. «Tonterías, señora. Hablemos de números, no de fantasmas», espetó, intentando aferrarse a la lógica de su negocio. Pero su mirada seguía fija en la figura de madera, una fuerza oculta que lo aterrorizaba. El punto de inflexión no fue la prueba física, aún escondida, sino la revelación del trauma y la culpa. Valenzuela no temía a la ley tanto como a la exposición y, más aún, a la justicia poética. La marioneta le recordó el mal que había hecho, el corazón que había roto y la vida que había acortado. La verdad moral, la idea de que los muertos ven y hablan a través de sus objetos, se reveló con una potencia innegable. Elena, consciente de su efecto, se posicionó con orgullo al lado de la figura de madera, la guardiana de la memoria de su esposo. Ella sintió una oleada de poder. Había pasado de ser la víctima silenciada a ser la voz de la justicia. La marioneta no se había movido, pero su presencia era un diálogo silencioso y condenatorio. La fe de Elena en la moral de su esposo, que había sido ligeramente sacudida por el secreto del diario, se reafirmó. Arturo no había sido un deudor irresponsable, había sido un hombre acosado, obligado al silencio. La marioneta era el grito que él no pudo emitir en vida. El aire se había vuelto pesado con la culpa de Valenzuela. «Déjeme entrar para hablar de esto con calma, lejos de miradas», insistió el agiota, mirando nerviosamente hacia la carretera. Necesitaba que ese enfrentamiento se mantuviera en privado. Pero Elena no le daría el lujo del secreto. Ella sabía que el poder del usurero residía en la sombra y el silencio. Al exponer su miedo supersticioso, ella lo había neutralizado emocionalmente, preparándolo para el golpe final. El momento de la verdad había llegado. Valenzuela, visiblemente incómodo y con la arrogancia hecha añicos por la figura de madera que parecía juzgarlo, trató de forzar su camino hacia el interior. Elena retrocedió un solo paso, manteniendo la puerta entreabierta, pero suficiente para dejarlo a la vista de cualquier vecino que pasara. «No hay nada de qué hablar en privado, señor Valenzuela. Todo lo que tenía que decirle a mi esposo, dígamelo ahora, en voz alta», declaró Elena, con una ferocidad inesperada en su voz. El agiota respiró hondo, intentando recuperar el control. «Mire, señora, si lo que quiere es ganar algo de tiempo, podemos negociar. Olvidemos el papeleo y hablemos de una compensación por su dolor. 200,000 pesos para que se vaya de aquí, ahora», ofreció, recurriendo al soborno, su último intento de silenciar la verdad y apagar el fuego en los ojos de la viuda. Pero su voz ya no tenía el tono de mando, sino de desesperación. Él temía que ella supiera más de lo que mostraba. Elena sonrió, una sonrisa triste y afilada. «El dolor de mi esposo no se paga con dinero sucio. Su vida no tiene precio. Pero la injusticia sí tiene un costo, y usted está a punto de pagarlo», replicó, su mirada tan firme como las montañas que se alzaban en la distancia. Sacó el pañuelo de seda de su delantal y lo desdobló con un chasquido dramático,
revelando el grueso diario y, más importante aún, la nota promisoria arrugada y firmada con la tinta negra de Arturo. Usted presionó a mi esposo para que le entregara la tierra, alegando una deuda de 3 millones de pesos. Continuó Elena, sosteniendo la nota frente al rostro lívido de Valenzuela. La nota promisoria se convirtió en el arma de la justicia. Pero esta nota, firmada por usted mismo, prueba que Arturo le pagó la mitad. Su deuda real era de 1,5 millones, y usted estaba cobrando intereses ilegales. Usted es un usurero y un extorsionador. Su reclamo sobre esta propiedad no tiene validez. La voz de Elena resonó en el silencio de la mañana, un eco de la voz de Arturo. Valenzuela se quedó mudo. El pánico se apoderó de él al ver la tangible de su fraude. Sabía que ese documento, si caía en manos de la justicia, no solo invalidaría la deuda, sino que lo expondría a cargos criminales, arruinando su fachada de hombre de negocios y destruyendo su red de extorsión en las aldeas. Su plan había fracasado estrepitosamente, no por la ley, sino por una nota guardada en un lugar secreto, guiada por la mano silenciosa de un títere. El agiota reaccionó con una furia fría y controlada, un último intento de intimidación. Sus ojos se entrecerraron en un gesto calculador. Ese papel no prueba nada, es falso. Su esposo estaba desesperado. Si sigue con esta charada, haré que se arrepienta. ¿Cree que una simple viuda y un trozo de papel pueden contra mí?, amenazó, dando un paso intimidante hacia ella, intentando arrebatarle el documento con una mano temblorosa, donde la codicia había superado el miedo. Este fue el momento de mayor peligro, el clímax, donde todo estaba en juego. Elena, aferrada a la verdad, se mantuvo firme. Si perdía el papel, perdía la batalla y el honor de Arturo. El recuerdo de su marido, agotado y aterrorizado por este mismo hombre, le dio la fuerza que necesitaba. Ella no podía fallarle. ¡No se acerque!, gritó, su voz rasgándose con la emoción. Este papel es la voz de mi esposo desde la tumba. Él me guió hasta él. No solo tengo esto, sino también el diario, lleno de sus amenazas. El uso de la palabra guió y la mención del diario, que detallaba la presión y el acoso, golpeó a Valenzuela con la fuerza de una revelación. Se dio cuenta de que Elena no estaba actuando sola. Creyó supersticiosamente que la marioneta era real, un testigo incorruptible. El temor a la exposición pública y a la vergüenza fue más fuerte que su avaricia. Su reputación en la ciudad era su activo más importante. No podía permitirse un escándalo de usura y extorsión. En un gesto rápido, Elena sacó un pequeño silbato de su bolsillo. Lo había tomado de la oficina de Arturo, una herramienta que usaba para llamar a sus perros. Sopló con todas sus fuerzas. El sonido agudo rompió el silencio de la mañana. Los pocos vecinos que ya estaban despiertos y que habían estado observando la escena desde lejos, disimuladamente, se acercaron a la entrada. La confrontación se había convertido en un espectáculo público. ¡Vecinos! Este hombre, Ernesto Valenzuela, es el responsable de la muerte de mi esposo, Arturo, gritó Elena, alzando la nota promisoria en el aire como una bandera de justicia. Nos ha estado extorsionando. Este es el trato sucio que él hace con la gente honrada de la aldea. Quiere robar nuestra tierra. Su acusación, apoyada por la prueba física y la presencia de la marioneta en la ventana que parecía asentir, desató un murmullo de indignación entre los reunidos, muchos de los cuales también habían sido víctimas de las tácticas depredadoras de Valenzuela. Valenzuela, atrapado en el centro del círculo de condena, entendió que su juego había terminado. El enfrentamiento
Físico nunca fue el plan de Elena. Su arma era la justicia moral y la vergüenza pública. El agiota se volvió loco de rabia y desesperación. Intentó empujar a Elena, pero ella se deslizó fuera de su alcance, y un par de jóvenes agricultores se acercaron, bloqueando su camino con sus cuerpos. «¡Fuera de aquí, vete! ¡Déjanos en paz, Valenzuela!», gritaron los vecinos. La presión social era insoportable. Él se dio cuenta de que no había forma de recuperar el documento ni de silenciar a Elena. El miedo a ser agredido, a la turba enfurecida, era real. Con un último juramento mudo y una mirada de odio gélido dirigida a Elena y a la marioneta, Valenzuela se dio la vuelta. Se subió a su coche negro con movimientos bruscos, lo encendió con un rugido y se fue a toda velocidad, dejando tras de sí una nube de polvo rojizo que simbolizaba la suciedad de su negocio. El silencio que quedó no era de pena, sino de victoria, una liberación colectiva. Elena se quedó en el umbral, con la nota promisoria aún en la mano, sintiendo cómo sus rodillas flaqueaban. Había enfrentado su miedo, la culpa y al enemigo de su esposo. El clímax había pasado. Los vecinos se acercaron para abrazarla, para felicitarla, para admirar su coraje y la evidencia irrefutable que había expuesto la podredumbre que se había estado extendiendo en la comunidad. La lucha había terminado. El amor de Arturo, encapsulado en el misterio de la marioneta, había triunfado sobre la codicia. El sol ya no era pálido, sino brillante, secando las lágrimas de alivio que rodaban por las mejillas de Elena mientras observaba la polvareda desaparecer en el horizonte. La aldea, liberada del yugo de Ernesto Valenzuela, respiraba con un aire de esperanza renovada, y Elena era su improbable heroína. Con la nota promisoria asegurada, sabía que la tierra de Arturo estaba a salvo. La consecuencia emocional de la jornada era profunda. La parálisis del luto se había disuelto en el fuego de la justicia y la pasividad había dado paso a una fuerza interna que nunca supo que poseía, una valentía que había heredado de la integridad de su marido. Regresó al silencio de la casa, sintiendo el peso de la soledad, pero era una soledad diferente, limpia de culpa y de incertidumbre. La misión se había cumplido. Entró en el taller. La marioneta, el catalizador de todo el cambio, estaba inmóvil sobre la mesa, de vuelta a su estado de silencio absoluto. Sus ojos tallados, antes llenos de una vida fantasmal, parecían ahora descansar. Su propósito cumplido. Era solo madera de nuevo, un objeto de arte, pero para Elena era mucho más que eso. Era el testamento físico de un amor que había trascendido la barrera de la muerte para proteger lo justo. Elena se sentó en el taburete. Ya no olía solo el cedro de la pérdida, sino el aroma del polvo levantado por la partida del mal. Su transformación era visible y profunda. La viuda, encorvada por el duelo, se había enderezado. Su rostro, aunque marcado, mostraba ahora la serenidad de a quien ha enfrentado al miedo y ha ganado. El amor de Arturo no había sido en vano. Había sido el motor de su coraje, la voz silenciada que ella había gritado al mundo. Ella comprendió la verdadera moral de la historia. La conexión con aquellos que amamos nunca se rompe realmente, simplemente cambia de forma, convirtiéndose en un escudo y una guía. En lugar de relegar la marioneta al olvido o, como algunos hubieran sugerido, quemarla como un vestigio del dolor, Elena tomó las herramientas de Arturo. Con manos que recordaban los movimientos de su marido, desenterró los finos hilos de seda que Arturo guardaba y con una reverencia se los ató a la figura. Era un acto simbólico de liberación y honra. Ya no era un fantasma que la guiaba.
Era un recuerdo que ella elegía exhibir, un símbolo de su fuerza recién descubierta, la voz que ella había encontrado en sí misma. Colocó la marioneta, ahora con sus hilos listos, en el centro de la sala, no en la oscuridad del taller, sino en la luz de la casa. No era un fantasma que la acechaba, sino un guardián silencioso, un tótem de la valentía de Arturo y de la suya propia. Elena había evolucionado de una viuda paralizada a la guardiana de su hogar y la memoria de su amor. El ciclo se había cerrado. La ausencia había revelado una presencia más fuerte, la de su propia capacidad para la lucha. Salió al sol y respiró el aire fresco de la mañana, que ya no olía a melancolía, sino a tierra prometida. La casa, la tierra, el legado de Arturo, estaban seguros, no por un milagro, sino por la verdad y la audacia de una mujer que se negó a ser silenciada. Elena se permitió sonreír, una sonrisa genuina después de meses, y sus ojos brillaron con el reflejo de una vida que, aunque cambiada, volvía a tener futuro. Si esta historia te conmovió y te inspiró la valentía de Elena, apóyame con un like y suscríbete al canal. Nuevas historias de resiliencia y justicia te esperan aquí. La última imagen de la casa de Elena era de paz restaurada. La marioneta de Arturo, bajo la luz del sol, con los hilos colgando, como una promesa de que, a veces, la verdad más importante está tallada en la madera más dura, esperando que el amor la encuentre. El amor nunca muere, solo espera el momento justo para hablar.